quiero comenzar con una verdad que casi nadie nos enseña a tiempo. Los padres envejecen en silencio. No hacen ruido cuando les cuesta levantarse, no anuncian cuando empiezan a olvidar y tampoco pidan permiso para necesitar ayuda. Simplemente, un día comienzan a caminar un poco más lento, hablan un poco más despacio y se cansan con cosas que antes se hacían sin pensar. Y es en ese momento cuando la vida cambia su dirección sin que lo notemos. Yo crecí viendo a mi padre como una roca, como el hombre que podía resolver todo, que sabía todo y que podía cargar cualquier problema como si nada pudiera romperlo. Para mí, él era alguien casi invencible. Pero un día, sin que nadie me preparara para ello, descubrí que sus manos temblaban un poco cuando intentaba servir el té. Ese pequeño temblor fue como un golpe silencioso en mi corazón. En ese instante entendí que el tiempo había avanzado más rápido de lo imaginaba y que mis padres también eran humanos, que también sentían miedo, cansancio y fragilidad, aunque intentaran no mostrarlo. Hay algo en las veces que nos enfrenta con la realidad. Ver a Harold Canars, ver a la madre fuerte pedir ayuda o ver al padre que siempre ayudaba necesitar que alguien abra una botella para él nos produce triste, no es solo porque los vemos cambiar, sino porque sentimos que estamos perdiendo a la persona que conocíamos. Sin embargo, en realidad no estamos perdiendo a nuestros padres, estamos conociendo otra parte de ellos, la parte humana del superhéroe que siempre nos protegió y nos sostuvo. En la ciudad de Yokohama escuché una frase que cambió mi forma de pensar: el árbol que en veces no pierda ganará raíces. Esa frase es muy profunda porque nos recuerda que nuestros padres no pierden importancia con el tiempo, sino que se vuelven aún más valiosos, se convierten en historia viva, en libros de memoria que guardan un mundo que ya casi no existe, pero que nos formó sin que lo notáramos. Cuando los padres llegan a la vejez, no se vuelven inútiles, se vuelven esenciales de otra manera. Y nosotros comenzamos a asumir el papel de cuidadores. Nos convertimos en quienes explican la tecnología, en quienes repiten instrucciones, en quienes se transforman en apoyo emocional y en guías dentro de un mundo que cambia demasiado rápido para ellos. Pero la verdad es que nadie nos enseña a hacerlo con paciencia. Nadie nos entrena para repetir la misma experiencia con 4 veces sin sentir frustración. Nadie nos prepara para disparar profundo cuando hace solo 5 minutos ya habíamos dicho exactamente lo mismo. También nadie nos prepara para afaranistas, padres más lentos, más vulnerables y más dependientes. Aceptar esto puede ser doloroso, porque cuidar a un padre anciano siente como un duelo que se vive lentamente, un duelo por lo que ellos fueron, por lo que no serán y por las cosas que tal vez nunca dijimos cuando tuvimos la oportunidad, pero al mismo tiempo, cuidar a nuestros padres en sus veces es uno de los regalos más grandes que la vida nos da antes de cerrar un ciclo. Es la oportunidad de devolver un poco del amor que recibimos cuando éramos niños y no sabíamos ni hablar. Hoy quiero que pensemos en esto sin culpa, sin prisa y sin juicios. Quiero que entendamos cómo amar a un padre que empieza a volverse como un niño otra vez. Cómo ser paciente sin destruir nuestra propia tranquilidad. Cómo acompañar sin perder nuestra identidad y cómo descubrir que guiar también puede sanar nuestro corazón. En un momento muy silencioso en la vida que casi nadie conoce cuando ocurre, es ese instante en que un padre te pida, es que le pidas algo. Tú lo repites con normalidad, pero igual le a preguntarlo y luego pregunta otra vez. En ese momento
aparece un sentimiento extraño dentro de nosotros, un pequeño temblor que no sabemos cómo nombrar. Nos preguntamos si no escucho, si no entiendo, o si está empezando a olvidar. La primera reacción suele ser la impaciencia, porque creemos pensando, aunque naste lo dijera directamente, que nuestros padres nunca cambiarían, que serían fuertes para siempre y que su presencia sería eterna. Pero la vida tiene una forma muy especial de enseñarnos, y humildad. Nos devuelve infancia, pero esta vez al revés. Ahora somos nosotros, los otros ellos comienzan a volverse más lentos, más sensibles y más frágiles, casi como los niños que un día fuimos, que ellos vivieron con paciencia infinita. Yo recuerdo haber visto en una estación de tren a un anciano tratando de leer un mapa digital. Se veía confundido y perdido. A su lado estaba su hijo, un joven que lo esperaba con una mezcla de cansancio y ternura. El padre decía, no entiendo, no puedo ver bien. Después de suspirar profundamente, el hijo respondió con una calma admirable. Tranquilo, estoy aquí. Vamos juntos. Esa frase me siguió durante mucho tiempo. Vamos juntos, tiempo. Vamos juntos. No, yo lo hago por usted. No otra vez tengo que explicarlo. No la impaciencia que nace cuando sentimos que repetimos lo mismo. Imagina cómo cambiaría nuestra relación con los padres ancianos si adoptáramos ese espíritu de acompañamiento. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cada repetición empieza a irritarnos, cada olvido nos agota y cada torpeza nos desespera. Y no es porque somos malas personas, sino porque nadie nos enseñó que la vejez también es un regreso lento hacia la vulnerabilidad. Quiero repetir algo que debemos guardar en el corazón cuando un padre envejece. ¿No está siendo difícil? ¿Está intentando pedir amor de una forma diferente? Tal vez no lo diga con palabras, pero su cuerpo lo dice, su silencio lo dice y su ritmo más lento también lo dice. A veces un padre anciano no necesita una solución, solo necesita paciencia. A veces no necesita una respuesta, solo compañía. Y muchas veces no necesita rapidez, solo sentir que no es una carga para nadie. Este es un punto muy delicado porque muchas personas mayores comienzan a desaparecer emocionalmente, no porque quieran, sino porque sienten que estorban. La palabra estorbo es una de las heridas más profundas que puede sentir una persona en la vejez. Por eso muchos padres se calan, no piden ayuda, repiten que pueden hacer las cosas aunque en el fondo no pueden. Dicen que no debemos preocuparnos por ellos, pero en realidad necesitan que alguien se preocupe con amor. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros cambia. La impaciencia se vuelve menos dura y la irritación comienza a disolverse porque entendemos que no es terquedad, es miedo, es nostalgia, es amor escondido detrás de la fragilidad. La vejez de nuestros padres no es el final de su valor. Es otra forma de su existencia. Una etapa donde el amor necesita hablar más con ya que con palabras. La conciencia es algo que despierta lentamente dentro de nosotros. Cuando comprendemos todo esto, la queja de dejar que ya se transforma en compasión que nace desde el corazón. Quiero hablarte con mucho respeto y sinceridad. Si este mensaje está tocando algo profundo dentro de él, si sientes que en algún momento trataste a tus padres con un ritmo que ellos ya no pueden seguir y te das cuenta de que necesitan una versión tuya más presente, más amorosa y más paciente, entonces comparte este mensaje con alguien que esté viviendo algo similar. A veces una simple reflexión puede salvar relaciones completas.
Si deseas seguir recibiendo contenido que te ayude a ver a la vida desde otra perspectiva, con más calma, más conciencia y más humanidad, te invito a continuar aprendiendo y flexionando, porque aprender a amar mejor también es parte de conocer como ser humano. La belleza no es una tragedia, la verdadera tragedia es no saber acompañarla. Muchas personas creen que lo más difícil del envejecimiento de los padres es su fragilidad física, pero en realidad lo más difícil es nuestra propia impaciencia, nuestra prisa constante y nuestra dificultad para adaptarnos al nuevo ritmo que ellos necesitan. Nuestros padres no nos duelen simplemente porque embellecen, nos duelen porque nos recuerdan que el tiempo está pasando y que nosotros también estamos caminando y el mismo destino. La impaciencia muchas veces nace del miedo, un miedo que se disfraza de irritación, de la sensación de no tener tiempo o del cansancio emocional acumulado. Pero piensa en esto, cuando éramos niños, nuestros padres nunca dijeron que no tenían tiempo para enseñarnos a caminar. Nunca dijeron que no tenían paciencia para escucharnos repetir la misma palabra una y otra vez. Nunca dijeron que no podían tolerar nuestra torpeza al aprender. Ellos nos enseñaron lo básico de la vida, a hablar, a comer, a vestirnos, a distinguir el peligro, a confiar en otros y a seguir adelante incluso cuando las cosas eran difíciles. Ahora, cuando la vida les pasa la factura del tiempo que han vivido cuidándonos, muchas veces respondemos con irritación. Y aunque la impaciencia es humana, también puede ser injusta. Quiero decirlo con suavidad, pero con firmeza. La impaciencia es una señal de que aún no hemos aceptado que nuestros padres ya no son los mismos. Ya no pueden hacer lo que antes hacían con facilidad. Ya no recuerdan como antes recordaban. Ya no caminan como antes caminaban. Recuerdo una esquina que observé en Kioto. Un anciano intentaba subir una pequeña escalera. Daba un paso, luego se detenía para respirar, luego daba otro paso y dudaba nuevamente. Detrás de él caminaba su hija. Había ruido de la ciudad, prisa inalarmante y más cosas en su mente. Pero él no lo apresuró y no lo tocó ni mostró ansiedad. Solo se mantuvo un paso de distancia, como una sombra protectora. Cada vez que él dudaba, él la decía con una calma: Adwarapal, tómate tu tiempo. Estoy contigo. Esa frase debería enseñarse en todas las familias del mundo, porque la impaciencia no solo hiere al anciano, también hiere al juicio, dañar el vínculo emocional, debilita la memoria afectiva y reduce la posibilidad de que el final de la vida de nuestros padres sea vivido con dignidad. Muchas veces cuando perdemos la paciencia no es realmente con nuestros padres, es con nosotros mismos, con la culpa que cargamos, con la falta de tiempo o con la dificultad de aceptar que la vida está cambiando y que no sabemos cómo adaptarnos a ese cambio. La impaciencia es solo la superficie. Debajo de ella viven el miedo, la tristeza y la nostalgia de todo aquello que ya no volverá. La buena noticia es que la paciencia puede entrenarse. No se entrena en los grandes momentos, sino en los detalles cotidianos, cuando tu padre tarda en ponerse los zapatos, cuando tu madre repite una historia por 10ª vez, cuando te piden ayuda para algo que antes podían hacer solos o cuando notas que te necesitan pero sienten vergüenza de decirlo. Son esos microinstantes de la vida donde realmente decides quién quieres ser. La impaciencia destruye, pero la paciencia acompaña. La impaciencia humilla, pero la paciencia honra. La impaciencia acelera la vida, pero la paciencia también puede sanar el corazón.
Quiero dejarte con una pregunta profunda que puede cambiar tu forma de relacionarte con el azúcar y última vez que ves a tu padre moverse lentamente, ¿ya molestaría o sentirías gratitud por poder estar a su lado acompañándolo? La vida se vuelve distinta cuando aprendemos a mirar desde esta perspectiva. Cuando los padres envejecen no solo pierden fuerza física, también pierden certezas, pierden seguridad y pierden la sensación de control que mantuvieron durante muchos años. Aunque no lo digan, dentro de ellos aparece un miedo silencioso, el miedo a convertirse en una carga. Es por eso que muchas veces dicen frases como yo puedo solo aunque no pueda. No te preocupes por mí, aunque en realidad necesita ayuda o no quiero causar molestias. Algunas personas creen que esto es orgullo, pero en muchos casos no lo es. Es miedo, miedo a sentirse desplazados, miedo a perder su lugar en la familia y miedo a creer que ya no son necesarios. Recuerdo un hombre mayor durante la época del virus mundial intentando abrir una botella de agua. Sus manos temblaban mientras lucaba con la tapa, sintiéndose frustrado y avergonzado. Cuando un joven se acercó para ayudarlo, el anciano susurró: no quiero molestar. No estaba hablando solo de la botella de agua, estaba hablando de su vida, de su valor y de su temor profundo de dar, de ser importante para alguien. Muchos padres ancianos viven con ese sentimiento escondido en el pecho y no expresan porque no quieren herir a sus hijos ni parece una carga para nadie. Porque para no preocuparnos o incomodarnos, muchas veces guardan sus emociones, aunque en el fondo lo sientan y lo carguen en silencio. Aquí hay una verdad muy profunda. Cuando una persona sienta que es una carga para los demás, comienza a dejar de pedir lo que necesita y poco a poco empieza a desaparecer emocionalmente. Por eso muchas veces vemos a los padres más escalados evitando expresar sus opiniones, diciendo frases como lo que ustedes dicen está bien. Por eso sepan la comida aunque no le gaste demasiado. Si sientan en un rincón durante las reuniones familiares, no interrumpen, no preguntan, no recuentan y no reclaman. No es desinterés, es miedo. Y es miedo no se combate con indiferencia, sino con amor consciente. No con cualquier tipo de amor, sino con un amor que valida su valor como personas, que les devuelve dignidad y que les son parte importante de la familia de la familia. Aquí surge una pregunta que puede cambiar profundamente la relación con tus padres. ¿Cómo puedes hacer que tus padres, ancianos y ya no sientan que siguen siendo importantes? Porque la verdad es que lo son. Su valor no desaparece con la edad. La vida no les quitó su dignidad, solo cambió su cuerpo con el paso del tiempo. Su sabiduría, sus recuerdos, su forma de entender la vida, su sensibilidad siguen existiendo. Solo necesitan ser invitados a expresarse. He visto muchas veces cómo algunos haidos tratan a sus padres como si fueran objetos frágiles que deben ser movidos de un lugar a otro. Los corrigen con brusquedad, los apresuran cuando caminan lento y los dejan fuera de las decisiones familiares. Aunque muchas veces no hay mala intención, esa forma de tratarlos puede quitarles algo más valioso que la movilidad física. Puede quitarles la sensación de dignidad. También he visto lo contrario. He visto estos que toman la mano de su madre con suavidad, que escuchan la misma historia repetida con paciencia, que permiten que su padre point, aunque no entienda todo perfectamente, y que celebran sus pequeños logros. Ponerse de pie solo, recordar un nombre o caminar un poco más puede parecer algo pequeño,
pero para un padre anciano es un acto de reconocimiento y honor. Quiero decirlo con mucha firmeza, acompañar a un padre anciano no es solo una obligación familiar, es un privilegio emocional. No, todos tienen la oportunidad de cuidar o acompañar a sus padres en la vejez. Si tienes a tus padres contigo, aunque sea difícil, aunque yo la alcance, es un regalo de la vida. La vida no exige que seas perfecto, solo pide tu presencia, porque para un padre anciano, la presencia religiosa puede ser más valiosa que cualquier medicamento. Un gesto de cariño pesa más que una conversación larga. Un minuto de paciencia puede sanar más que horas de frustración. Acompañar a un padre anciano es uno de los actos más nobles y al mismo tiempo uno de los más desgastantes emocionalmente. Muchas personas sienten culpa porque se cansan, porque no saben cómo hacerlo o porque sienten que no están a la altura de la situación. Pero amar a alguien y cuidarlo no significa olvidarte de ti mismo. El equilibrio es muy importante. Amar sin anular tu propia, estar presente sin desaparecer como persona y cuidar sin destruir tu estabilidad emocional. Muchas personas dicen que sienten que están perdiendo su vida al cuidar a sus padres. Pero una forma más profunda de entenderlo es pensar que no estás perdiendo tu vida, sino transformando la forma en que la estás viviendo. Sin embargo, también es cierto que si no cuidas tus propias fuerzas, terminarás cuidando desde la amargura y no desde el amor. Y un padre anciano puede percibir eso fácilmente. Por eso el equilibrio comienza con una frase simple y poderosa: no puedo con todo y está bien. No es falta de amor, es amor en su forma madura. La segunda verdad que debemos aceptar es que no podemos detener el paso del tiempo para nuestros padres. Existe un duelo hilarizo silencioso dentro de los hijos, el duelo de ver a sus padres envejecer. Uno quisiera detener el proceso, corregir lo inevitable o devolver el tiempo atrás, pero la vida no funciona de esa manera. Evitar el deterioro de nuestros padres no es algo que esté completamente bajo nuestro control, porque la vida tiene sus propios ritmos y no pide permiso para seguir avanzando. No es responsabilidad detener el envejecimiento ni salvarlos del paso del tiempo. Lo que sí está en nuestras manos es acompañarlos. Acompañar es diferente de rescatar. El acompañamiento preserva la dignidad, mientras que el intento de rescate muchas veces llenará culpa o presión emocional. Es posible que con el tiempo tus padres sufran caídas, olvidos o necesiten ayuda para tareas básicas como bañarse, comer o manejar documentos. Eso no significa que estés falando como ayuda o documentos. Significa simplemente que el ciclo natural de la vida está siguiendo su curso. Recuerda esta idea que puede liberarte emocionalmente. Tu responsabilidad no es evitar el deterioro físico de tus padres, sino evitar su soledad. La tercera verdad importante es que debes aprender a establecer límites sin perder la ternura. Existen padres que pueden volverse emocionalmente dependientes, ansiosos o demandantes. Algunos llaman muchas veces al día, se preocupan constantemente o quieren que estés disponible en todo momento. Aquí aparece otro miedo, el miedo de los hijos a decepcionarlos. Escucha esto con atención. Un límite sano no rompe. Un vínculo familiar lo organiza y lo protege. Puedes expresar tus límites con amor, por ejemplo diciendo: mamá, hoy no puedo visitarte, pero mañana sí. O pap, te quiero, pero necesito descansar un momento. Te visitaré por una hora y luego continuaré con mis responsabilidades. La ternura no depende
de la cantidad de tiempo que pasas con ellos, sino de la calidad de presencia. He visto casos de hijos que pasan muchas horas con sus padres, pero no los escuchan realmente. Ya también he visto hijos que solo pueden compartir 20 minutos, pero esos 20 minutos están llenos de atención, respeto y paciencia. El tiempo vale muchísimo más que la cantidad. La cuarta verdad es que el amor necesita pequeños rituales. Las personas mayores suelen sostenerse más con hábitos constantes que con promesas grandes. Recuerdo un anciano que esperaba cada tarde la llegada de su hija después del trabajo. Ella se sentaba con él durante 10 minutos, compartieron un té y luego ella continuaba con su rutina. Él decía: mi hija me devuelve la vida en 10 minutos. No se trataba de 10 horas ni de un día completo. Era un pequeño ritual diario. Simple pero significativo. Las personas mayores no suelen pedir grandes cosas, solo de circunstancia, sentir que siguen siendo importantes y saber que pertenecen a alguien. Un mensaje por la mañana, una llamada corta, compartir un té, preparar una comida con cariño, caminar lentamente o escuchar una historia repetida con paciencia pueden expresar amor más que cualquier sacrificio. La quinta verdad es que tu propia vida también es importante. Hay hijos que abandonan sus proyectos, su descanso y sus sueños por cuidar a sus padres. Aunque la intención sea noble, ese camino también puede generar resentimiento, tristeza y agotamiento emocional. Un padre que realmente te ama no desea que destruyas tu vida por cuidarlo. Un padre que ama a sus hijos desea verlos felices. Recuerdo un anciano decir algo muy profundo: me duele la espalda y me duelen las piernas, pero lo que más me duele es ver a mi hijo cansado por mi culpa. Honrar a nuestros padres no significa renunciar a nosotros mismos, significa incluirlos dentro de nuestra vida. No reemplaza nuestra vida por la de ellos. Puedes amar sin sacrificar tus sueños. Puedes cuidar sin perder tu identidad. Puedes acompañar sin abandonarte. Y ese es el equilibrio del amor adulto. Hay un momento en la vida en que miras a tus padres y comprendes algo que antes no podías ver. No son los gigantes que resolvían todo. No son los gigantes que resolvían todo. Ahora son personas vulnerables que también necesitan apoyo. Ese momento llega sin avisar pisar. Simplemente una ya los observas si notas algo diferente en su mirada, en su postura o en la forma en que caminan. Es en ese instante cuando el alma entienda que estamos entrando en la última etapa del camino junto a ellos. No sabemos cuánto tiempo durará, pero sabemos que es tiempo sagrado. Durante la pandemia mundial, un abuelo dijo algo que quedó grabado en la memoria de muchos. Cuando uno es joven quiere que sus hijos crezcan. Cuando es viejo solo quiere que sus hijos no se olviden de él. Esa frase contiene el peso emocional de toda una vida. Porque el miedo más profundo de muchas personas mayores no es la muerte en sí, sino la posibilidad de sentirse una carga, un estorbo o una preocupación para sus hijos. Por eso los padres ancianos se vuelven tan sensibles al tono de voz, a la paciencia y a la presencia emocional. No solo escuchan nuestras palabras, también perciben nuestra actitud, nuestro cansancio y la forma en que los tratamos. La vejez es una etapa en la que todo se vuelve más lento, más frágil, más silencioso, pero también más profundo y significativo. En algunas culturas, la vejez se percibe como el comienzo del final de la vida, mientras que en otras se considera el inicio de la sabiduría, el momento en que se plasma el legado y se prepara un cierre digno de la historia personal. En la cultura latina, muchas veces existe una lucha interna entre la culpa
la prisa y la frustración de no poder hacer todo lo que quisiéramos por nuestros padres. Pero quiero decir algo que he repetido en muchas conversaciones. Tus padres no necesitan que sepas esto, necesitan que estés presente. No necesitan perfección, necesitan presencia. La perfección puede generar presión y distancia emocional, pero la presencia genera compañía y calma. No tienes que resolver toda su vida ni nada todos sus vacíos. No puedes controlar todo lo que el tiempo ya decidió cambiar. Solo necesitas caminar con ellos a su propio ritmo, aceptar su fragilidad y también aceptar tu propia humanidad. Porque esta etapa de la vida no se mide por soluciones, sino por pequeños gestos. Sostener su mano mientras caminan. Hacer una aunque estés cansado. Repetir una explicación aunque ya la hayas dicho antes. Compartir una sonrisa en medio de una situación difícil o dar un abrazo sin esperar nada. A cambio son actos que tienen un valor inmenso. Aquí hay una verdad que puede doler un poco, pero también puede liberarte. No existe un momento perfecto para cuidar a tus padres, pero cada momento que les dediques será perfecto para ellos. Habrá días en que te sientas agotado, impaciente o culpable porque sientes que podrías hacer más. Pero en la memoria emocional de tus padres quedará algo mucho más simple y poderoso que estabas ahí. Eso es lo que realmente permanece. No es la cantidad de tiempo. No son los esfuerzos heroicos ni las soluciones perfectas. Lo que rueda al final es la certeza de que no estuviesen solos. Acompañar a un padre anciano no es solo una obligación familiar. Es un acto de amor, gratitud y humanidad. Y comprender que la vida nos da esta etapa para cerrar historias pendientes, sanar heridas antiguas, agradecer lo que no pudimos agradecer antes y devolver un poco de la dignidad que ellos nos dieron cuando éramos niños y dependíamos completamente su cuidado. Cuando llegue el día en que ya no estén, lo más valioso que podrás sentir no será la perfección de lo que hiciste, sino la paz de haber estado con ellos. Esa paz es más valiosa que cualquier sacrificio, cualquier culpa o cualquier arrepentimiento. Si este mensaje toca tu corazón, si estás cuidando a tus padres o te estás preparando para hacerlo, recuerda esto. No estás solo, lo estás haciendo bien. Lo que entregas con amor siempre regresa en forma de paz. Gracias por acompañar este mensaje hasta el final. Gracias por permitirte sentir y reflexionar. Gracias por honrar tu propia historia y la historia de tus padres.